Las 4 de la tarde, 14 minutos, 22 grados 8 décimos de temperatura. Te dije que tenía invitados en el estudio y vamos a charlar con el doctor Silvio Gutkowski, que es médico psiquiatra, psicoterapeuta, que trabaja y vive en Jerusalén. Y bueno, y nos hemos encontrado, le contamos a los oyentes, en nuestra vuelta del avión, en el avión de nuestro viaje, y me va a contar sobre este libro que él escribió y que habla sobre la vida de los polacos en un pueblo muy, pero muy chico, y cómo es la vida de los polacos judíos sobrevivientes y que vinieron también a la Argentina. ¿Cómo te va, Silvio? Gracias por venir. Sí, gracias a vos que me invitaste. Bueno. Contémosle a los oyentes cómo fue que escribiste este libro, y este libro que se llama El libro de Seroch, así sí, se dice, así se pronuncia, Historias imborrables. Es un libro que va a ser traducido al polaco, ¿no? Exactamente. Uh-huh. ¿De qué va el libro? El libro es la historia de los judíos que vivían en Polonia antes de la guerra, en un pequeño pueblo, sí, y que los sobrevivientes del Holocausto, que se desparramaron por el mundo, escribieron testimonios sobre la vida de ellos antes, durante y después de la guerra. Uh-huh. Esta gente se desparramó en diferentes continentes, en Estados Unidos, Argentina, Israel, Francia, Australia, y sintieron la obligación moral o la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones la experiencia de la guerra y dejarlas documentadas. Uh-huh. El tema es que ese libro fue publicado en el idioma Yiddish, uh-huh, que es el idioma de los judíos de Europa Oriental, uh-huh, y también en hebreo. Yo vivo en Israel hace 37 años y mi emigración estuvo también relacionada con la época de la dictadura militar en Argentina. Uh-huh. Y ahí me encontré con la gente mis colegas psiquiatras, muchos de ellos habían pasado la guerra en diferentes lugares de Europa, en Holanda, en Polonia, en Francia. Y el tema ese era un tema el tema de la supervivencia y de los traumas era algo muy fresco, a pesar de que pasaron muchos años. Uh-huh. En esos años yo también me interesé en el tema y comencé a incursionar en cursos de la historia, uh-huh, pero fundamentalmente el psicoanálisis personal que hice en Israel me puso ante mí la figura de mi padre, que era un judío polaco que emigró antes de la guerra, uh-huh, y que su vida en Buenos Aires él la concentraba en su trabajo. Y ¿Qué hacía tu Mi padre tenía una fábrica de calzado. Ajá. Y él estaba totalmente entregado a esa tarea, uh-huh, pero no hacía mención a su vida anterior en Polonia, en uh-huh, la cual él había vivido 25 años. Eso le pasó a muchos de los inmigrantes italianos, españoles, que cuando llegaron a la Argentina parece ser que borraron su historia anterior, ¿no? Claro. Yo no sé si en esas épocas me parece que la gente hablaba menos, en general. Claro, sí. Es decir, mi padre era un hombre que ponía el acento fundamentalmente en temas de honor, orgullo y trabajo. Es decir, pero no en recordar su familia o comunicarnos a nosotros la historia de su vida. ¿Será porque también la pasaron muy mal en su niñez? Bueno, mi padre, yo traté de indagar y el tema era que vivían en una pobreza, claro, vivían en una pobreza que también era una pobreza sin esperanza, porque no se veía cómo ese país, que estaba bastante golpeado por las diferentes guerras que hubieron en el siglo XX, veían que no había futuro. Ese era el concepto, no hay futuro en Polonia. De cualquier modo, yo habiendo crecido en Argentina, y habiendo tenido una vida de adolescente muy placentera y muy llena de aventuras y de experiencias así importantes, no podía entender qué pasó en todos esos años de la vida de mi padre, cómo vivía, qué hizo, ¿no? Uh-huh. Que eso no aparecía en el relato de mi padre. Y entonces, en esa vida que
que tuviste luego de tu exilio sí. a Israel, empezaste no solamente a escribir este libro, sino también a investigar, ¿no? A convertirte en una especie de investigador social, ¿no? Exacto. Es decir, lo que ocurre es que todos los temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial, hay gente que es especialista en ese tema y tienen una cantidad enorme de información, que esa información es muy interesante, pero yo te voy a decir qué es lo que me fue más importante a mí. Leí un par de libros de gente que también estaban en mi situación, que no sabían nada de sus familias, y empezaron un trabajo así, digamos, yo diría un trabajo de investigador, pero un investigador no profesional. Hacer una búsqueda, buscar datos, viajar, visitar lugares, hablar con gente, y de repente se te va creando como una escena, se te va armando toda una historia, que para eso hace falta los demás. Los demás te tienen que dar, las informaciones se cruzan, las mismas informaciones se cruzan, y este libro es un conjunto de informaciones cruzadas, donde cuentan cosas que les pasó a todos, y se te va armando como un escenario de tiempo y espacio. ¿Qué pasó? Esa es una parte del libro. Silvio, les recordamos a los oyentes que estamos charlando con Silvio Gutkowski, que es historiador, que es investigador, es psiquiatra, psicoterapeuta, y que vive allí en Jerusalén, y que en un ratito me gustaría que me cuentes cómo es vivir allí. Pero antes que nada te quería preguntar, hablás sobre este pueblo polaco donde nació tu padre, sí, y investigaste sobre estas vidas cotidianas, sí, de la gente que allí vivía, sí, en una población que es mayoritariamente católica. No, judía. En el pueblo no. En el pueblo no. Sí, en el pueblo, en el país por supuesto que sí, pero la población en Polonia, el 10% de la población era judía, en Polonia. Ajá. Eran 30 millones de habitantes y había 3 millones de judíos. Vos fijate que acá, en Argentina, que hay 48 millones de habitantes, ahora hay 300.000 judíos. Y se puede notar la influencia en la vida de la ciudad, de la presencia de los judíos, las escuelas, las sinagogas. Sí. Imagínate lo que era una ciudad como Varsovia, que el 30% de la población era judía en esa ciudad, la capital de Polonia. Claro. Es decir, tenía un impacto en la cultura muy fuerte. Sí. Bueno, hoy por hoy, y hablando un poquitito, el libro lo van a editar estás estudiando polaco, ¿no? Sí, estoy estudiando polaco. Pero sí. para traducir el libro, porque te pidieron de las embajadas que lo presentes allá en Polonia, ¿cómo va a ser la cosa? El tema es así, que polacos leyeron el libro, polacos que saben castellano y que precisamente eran habitantes de esta ciudad. Sí. Y entonces eso es una historia aparte, se estableció una relación muy íntima entre un historiador, una traductora, y mi persona, y el intendente de la ciudad. Ajá. Y en ese sentido, estar paseando por las calles del pueblo y gente que me reconoce, me proporciona una experiencia, yo diría, surrealista un poco, que es, si me pregunto, ¿qué haría mi padre si me ve en este momento, lugar, ¿no? ¿Cómo reaccionaría? ¿Me mataría a palos? O te pegaría un abrazo fuerte, sí, ¿no? Sí. Así que no sé bien, no puedo... Bueno, a mí me pasó también en Italia, ¿no? En este viaje que hice, y en reencontrarme con algún pariente perdido sin saber que lo teníamos en un pueblo también, que debe ser muy parecido a ese pueblo, un pueblo de más de 1000 años, y bueno, y empezar a caminar esas calles y que un apellido volviera a ese pueblo después de más de 100 años, ¿no? Claro. Entonces es una cosa que es muy fuerte para uno contarlo, y me parece que para vos también, ¿no? Cuando escribiste este libro. Sí. El libro se puede encontrar aquí en algunas librerías. En algunas librerías ahora estaba agotado, pero ahora se hizo una reimpresión del libro. Yo te puedo dejar una dirección donde se puede... Sí, decímelo. Es decir, es en la calle, es una...
no es un local comercial, es Sí. en la calle Zavala 2440, primero A. Ajá. Ahí vive mi hermano, él tiene los ejemplares. Zavala, primero 40, primero A. 2440 Sí. y el O el teléfono. y el teléfono es 4724-0724. 4724-0724. Les recordamos, el libro se llama El libro de Sherot. Sherot, Historias imborrables. Silvio, hablando de estas historias imborrables, ¿no? Y para, bueno, empezar a entender un poquitito más de lo que vos vivís continuamente viviendo allí en Jerusalén, en una ciudad donde conviven tres culturas diferentes, donde es una zona siempre conflictiva y desde donde vos como habitante de ese lugar desde hace tantos años las pasaste todas. Me gustaría que le cuentes a los oyentes, y justo nos tocó aterrizar el avión y al otro día enterarnos de esta masacre que hizo el ISIS en París. Bueno, ¿cómo se vive ahí? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo podés describir vos el ambiente de vida cotidiana? Para que el argentino entienda cómo es vivir en un lugar tan conflictivo, ¿no? Mira, yo realmente no sé bien cómo explicártelo. Yo vivo ahí 37 años, pero tu pregunta a mí también me resulta difícil de explicar, pero voy a intentar por lo menos decirte lo que me parece. Es una pregunta que muchas veces, amigos míos, me hacen, no solamente ahora, en muchos lugares que estoy, y yo les digo cosas que no me las creen, pero las debo decir. Especialmente los amigos que viven en ciudades como Barcelona, Buenos Aires, Madrid. Yo les digo que Jerusalén es una ciudad muy tranquila. Claro. ¿Por qué es muy tranquila? Porque no hay ni todo el tráfico que hay en Buenos Aires, ni la masa de gente que hay, y es una ciudad muy extendida, por un lado físicamente. Pero esa ciudad tiene un casco que dicen que es el casco más explosivo del mundo. Uh-huh. Es un espacio de que puede ser de 10.000 metros cuadrados, una manzana, que se llama el casco sagrado, Ajá. donde ahí se concentran el muro de los lamentos, donde estaba la sinagoga histórica del pueblo judío hace 2000 años, Sí. que coincide en ese lugar con la mezquita de Omar, que es uno de los lugares más sagrados, no es el más sagrado del Islam, pero es uno de los más sagrados, y a 100 metros de ahí está el Santo Sepulcro. Claro. Todo un espacio muy pequeño. Entonces, es una ciudad que tiene una carga emocional explosiva porque todo eso se tramita entre las religiones, Claro. no entre los estados, entre las cúpulas religiosas. Uh-huh. Y eso, recuerdo cuando yo era un niño o un joven y escuchaba, salió un libro que hablaba de que la próxima guerra mundial sería por una guerra de civilizaciones, de religiones. A mí me pareció una cosa absurda, no lo podía creer que eso pueda ocurrir. Ahora sí lo creo, porque lo veo. Uh-huh. Es decir, que los fanatismos religiosos llevan a unas situaciones irracionales, incomprensibles para personas que tienen una vida laica. Uh-huh. Realmente es un tipo de pensamiento que el pensamiento de la fe no es un pensamiento, es una fe, es una pasión por lo de uno y contenido que se hace realmente muy difícil cuando se generan esas situaciones donde lo religioso toma más preponderancia. Uh-huh. Porque normalmente... Y estamos hablando de Jerusalén, para ubicarlos en el mapa. Israel es la provincia de Tucumán, ¿no? Exacto. Me decías, es prácticamente la provincia de Tucumán, la provincia más chica de la Argentina, y viven ¿cuántos millones? En el país viven casi 9 millones de habitantes. Claro, es increíble. Bueno, pero eso es una cuestión. Pero lo que ocurre es que lo que fueron ganando mucho espacio son los movimientos religiosos, tanto del lado del Islam como del lado judío. Uh-huh. Es decir, que son movimientos que tienden hacia ¿cómo se dice? Hacia
hacia el fanatismo religioso, donde los demás no existen. Existe lo tuyo, pero los demás no. Y no importa si es judío, si es árabe, si es lo que fuere, si fuera cristiano también. Entonces, eso tiene como va como ups and downs, como se dice. Vaivenes. Tiene vaivenes de como agravamientos y momentos de más calma. Me parece que en los últimos años esos periodos de agravamientos y calma se van acercando cada vez más, se hacen más cortos en el tiempo. Hay más ese tipo de pensamiento y los pensamientos que eran más de tipo político, o sea, de quedarse, digamos, instalados en el conflicto político nacional, quedan más desplazados y en lugar de eso entra lo religioso. Ahora estás hablando de Israel. Con respecto al ISIS, ¿cómo ves el ISIS como una facción? ¿Lo ves como una facción que está ocupando un terreno de dos países diferenciados, como es Irak, ¿cómo lo ves hoy a ese? ¿Son reaccionarios, son gente que utiliza la facción para mantener su poder? ¿Está acrecentando su poder? ¿Lo está disminuyendo? Mira, el ISIS es la consecuencia es un cóctel de situaciones que abarcan varios continentes. Es decir, el ISIS hay toda una cosa hay una idealización de una época histórica de hace 500 años atrás, que era el Islam, en el cual el Islam era un poder político y hegemónico, y está también el problema emigratorio en Europa, claro, donde las masas de los jóvenes árabes que emigraron no se logran integrar al continente europeo porque las sociedades son incapaces de hacerlo. Por un lado los reciben, pero por otro lado no del todo. Claro. Y entonces esa gente que vive en slums, en ciudades pobres y no... Es decir, salen de su territorio para seguir viviendo en la pobreza. Sí, salen de su territorio, pero es una... es decir, con la idea de poder progresar, pero siguen viviendo en la pobreza, sí, y siguen viviendo en el exilio, ¿no? Y siguen viviendo la frustración, claro, porque no pueden volver a sus países, pero tampoco pueden integrarse. Sí. Y entonces ocurre lo que pasa en Francia, que cuando el seleccionado juega un partido, el público chifla. Es decir, el público, y muchos de ellos público musulmán, claro, chiflan el himno. O sea, hay una cosa de odio hacia el país que los recibe. Eso no solamente en Francia, también pasa en Bélgica. No sé qué va a pasar en Alemania, pasa en Suecia también. Es decir, que la falta de integración de esos millones de inmigrantes el ISIS les dio una salida. La salida es conectarlos con la historia religiosa de ellos y les da, digamos, un... Y además tiene la posibilidad del poder del dinero, ¿no? Y, sí. Y de que fueron incentivados por un poder que los cebó también, ¿no? Con armas y con... Sí, o sea que es una situación muy complicada y yo creo que todavía los europeos no saben bien cómo solucionar, cómo enfrentarse a este fenómeno, porque parte del semillero del ISIS está en Europa. Claro, ya no está más dentro de sus territorios, sino que está diseminado por el mundo, ¿no? Sí, especialmente en Europa. Especialmente en Europa. En Israel se siente eso menos porque las medidas de seguridad de Israel no las son digamos, históricamente, claro, ya hay una preparación tecnológica y una preparación psicológica para la experiencia del terror, que es muy dura. Justamente en estos días que apareció un fenómeno de acuchillamientos, así, no sé si lees en los diarios, todos los días hay gente acuchillada, porque es un tipo de terror que no lo pueden, no saben cómo pararlo, porque es muy como si muy primitivo, pero la gente vive en guardia. La gente vive en guardia. Silvio, te quiero agradecer este momento que hayas venido hasta aquí. La verdad que fue un gusto conocerte y saber de tu experiencia
como investigador, como psiquiatra. Gracias por el libro, lo vamos a leer, te juro que lo vamos a leer tranquilos en casa. Sí. Y te propongo algo, ¿cuándo te vuelves a Israel? El 28. El 28, te propongo algo, que seas nuestra voz allí en el Medio Oriente, a través de Skype hoy nos podemos conectar y cuando haya algo, que nos salgas como cronista, bueno, si te parece. No, eso me parece justamente muy interesante, tener un cronista en Jerusalén. Vas a tener que por ahí trasnochar, pero bueno, porque hay varias horas de diferencia con Buenos Aires, ¿no? ¿Cuántas horas tenemos hoy por hoy? Ahora es en Jerusalén exactamente las 10:30 de la noche. Bueno, 10:30. Bueno, es temprano. Para nuestro programa va a estar bien. Si te te llaman a las 8 de la noche va a ser complicado. Te comento las noticias del día. Claro. Bueno, te agradezco mucho, Silvio. Chao, gracias. Bueno, estuvo con nosotros el historiador, el filósofo también, Silvio Gutkowski, que nos trajo su libro, el libro de Shirok, Historias Imborrables, que se puede conseguir ¿en qué número de teléfono? 47820724. Gracias, Silvio. Nosotros ahora hacemos la pausa de las 3:30 de la tarde y ya regresamos.